Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, vamos a leer de aquí. Versículo 13 al 22 o 23. Dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y un versículo más añadir a esto, el capítulo 1 de aquí de Romanos y versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Quiera el Señor añadir su santa bendición que tan necesario nos es a nosotros. Esta última sección de aquí de Romanos 3:1, de ello necesitamos tener en mente el camino por donde el apóstol ha venido trazando, enseñando a sus lectores lo que ha venido enseñando desde el capítulo 1, versículo 18, es como poner las bases para la doctrina, el tema central de la justificación por la fe. Como dice Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es esto? Tendremos que pararnos, reflexionar, considerar qué es esto, cómo poner para la doctrina, lo esencial, este versículo de Romanos 1:18, que es esto que todos los seres humanos sufrimos. ¿Qué es? ¿De dónde viene y por qué es todos los seres? ¿De dónde viene todo el sufrimiento que hay arriba, abajo, este, oeste? Todo este lamento que hay en el mundo generalizado no es ni más ni menos que la revelación, la manifestación de la ira de Dios. Dios manifestando su enojo contra el pecado. Todos estos vaivenes, todos estos sufrimientos, es Dios manifestando su indignación porque los hombres no tienen en cuenta a Dios. Pasan de largo como si no existiera. Todo el mal, todo el sufrimiento es el enojo de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Todo esto viene porque todo el género humano se encuentra miserablemente perdido espiritualmente, arruinado. Y ahí estamos incluidos tú y yo. Todos estamos aquí incluidos. Que nadie intente, esto no va para mí. Tú y yo, todos estamos aquí incluidos. Concluyendo que
podemos hacer una situación así si es que lo hemos entendido. El problema de esta cuestión se agranda, se engrandece como para desesperar. Porque no todo se acaba aquí con la muerte, no todo se acaba aquí. La miseria espiritual continuará aún y después de la muerte, durante toda la eternidad. Ya veis si el tema tiene interés. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué pues podemos hacer en esta situación? ¿Qué podemos o qué debemos hacer como la que nos encontramos? Pues mira, honestamente, lo que se dice hacer, no podemos hacer nada. Porque la salvación no es por nosotros hacer, no depende de nosotros hacer o dejar de hacer. Debemos, tan necesaria la doctrina de la justificación, no es tanto porque no queramos hacer, que de hecho en verdad nuestra naturaleza caída no quiere. Tal es nuestra constitución, tal como quedamos en el Edén. Nuestra naturaleza no quiere, es muy perezosa para hacer lo referente al reino de Dios. No le agrada. El problema nuestro es que nadie puede, como menciona aquí nuestro texto de Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie puede. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es para lo que sirve la ley, para denunciarnos, para abrirnos los ojos. Esto es la labor de la ley, hacernos ver nuestra impotencia, hacernos ver nuestra incapacidad espiritual. Y cuando la ley nos lleva, como dice, cogiéndonos de la mano, ven conmigo, a este punto de desesperación, cuando la ley nos coge y nos lleva hasta ahí, cuando la ley, la palabra de Dios nos hace vernos, la ley nos hace que nos veamos desesperadamente perdidos y bajo la ira de Dios. Esto hace la ley. Para esto es que nos veamos incapacitados y perdidos, que hagamos lo que nos tenemos nada, que no podemos hacer nada. Aquí a este punto es donde el apóstol nos ha querido traer, como cogiéndonos de la mano. Bien, ¿y qué pasa pues ahora? Si por la ley no solo no podemos ser salvos, la ley no nos lleva a ser salvos, la ley no solo no nos salva, sino que encima nos condena. Nos dice, estás perdido, estás condenado, no tienes solución, no tienes salvación. Eso hace la ley. Ahora, ante esta verdad, es cuando el pecador convicto, cuando llega a darse cuenta, ahí es el pecador, ahí ve más claro su estado de perdición. Cuando por la ley lo hunde, ahí es cuando los ojos se le abren. Estoy perdido. Bien, ¿y qué pasa ahora? Ya que nada podemos hacer, pregunta, no hay absolutamente ninguna forma de poder ser salvo. Mira, a ver por aquí, mira, no hay alguna otra forma, sea la que sea, pero alguna forma de poder ser salvos.
Hemos de soportar por toda la eternidad todo aquello que no podremos soportar. A este punto, a esta conclusión es a donde Pablo nos ha querido traer. Si hubiéramos leído todo esto, recuerdo un punto suspendido. Recuerdo cuando fui ordenado al ministerio, casi a los pocos domingos de estar ya, pensé en esta epístola, en estos primeros capítulos de Romanos, y me puse a darle a los hermanos domingo tras domingo. 4 años más o menos estuvimos ahí sacándole el jugo tan rico. De ahí que Lutero, él se basa para pelear contra el catolicismo romano, sus obras, se basa en estos capítulos tan importantes de aquí, de Romanos. Y así pues, aquí es donde a la vez nos quiere dar la mano el apóstol para, de este cenagal en el que nos encontramos por el pecado, enseñándonos que hay una forma de ser salvos. Gracias a Dios que al menos la hay. Hay una forma. Antiguamente se solía decir, todos los caminos llevan a Roma. No sé si los mayores lo recordaréis esto. Esto se solía decir, todos los caminos llevan a Roma. Pero nosotros decimos, hacia el cielo no son todos los caminos. Solo hay un único camino al cielo, no hay más. Y aquí es donde todo convicto de pecado, todo que ha sido iluminado por la gracia de Dios y ha visto su naturaleza, este debe ser el gozo y la alegría en el corazón de todo pecador que ha sido iluminado y ve lo que es. Aunque solo hay un único camino, un único camino, pero gracias a Dios tenemos que dar que hay uno por lo menos, y esto es para darle gracias a Él. Los ángeles caídos no tienen ningún camino. Para ellos no hay ninguna forma de salvación. No pueden. Este es el otro. No hay para ellos ninguna esperanza. Para los ángeles caídos, a ellos no les es dado ni el arrepentimiento que es tan indispensable para ser salvos, como dijo el Señor Jesús. Si no os arrepentís, a los hombres, si no os arrepentís, todos pereceréis. A los ángeles no les dijo eso. Los ángeles no se les es dado el poderse arrepentir. No sirve de nada decirles a la gente, como suelen decir las iglesias evangélicas, permitidme que diga las iglesias evangélicas, porque una cosa son iglesias evangélicas y otra cosa es iglesias reformadas. Es una abismal diferencia esta iglesia y la iglesia evangélica de al lado, de donde sea. Tienen otra forma de entender las escrituras y por nuestra parte como iglesia reformada que profesamos ser, tenemos que sentirnos orgullosos de arrastrar aquellas enseñanzas que Lutero y Calvino y ya de antes de Calvino, porque le llaman el Calvino, pero no es verdad, esto no es del Calvino. El Calvino adoptó lo que había aprendido de otro, lo que pasa es que le dio más gracia, le dio más solemnidad a aquellas enseñanzas, aquellas doctrinas que ya se conocían y que Lutero mismo, antes que Calvino, Lutero mismo ya las había estado enseñando. Así que eso de calvinismo no existe, no debe existir, porque Calvino no ha inventado la reforma. Ya él es un reformador, uno que se hizo patente allá en Ginebra, y por eso el Señor le dio una gracia especial para aumentar el conocimiento, para dejar escrito todas estas cosas, enseñanza. Así pues, querido, tú da el paso, dicen los evangélicos, tú da el paso, tú confía en Cristo, Él es tu amigo, recíbelo a Él como tu amigo.
Esto no es enseñanza bíblica, esto no es conocer las Escrituras, no sirve de nada invitar a Cristo que venga a mi corazón, porque eso no es. Yo no tomo la iniciativa, Él es el que la toma, Él es el que viene y llama y abre la puerta y entra. Esto es la verdad de las Escrituras. Lo que el pecador necesita es ser llevado por el Espíritu Santo y el ministerio fiel de la predicación bajo la ley, para que así, por la fuerza de la ley, por el Espíritu Santo, la ley, reconozcamos nuestros pecados, nuestras incapacidades. Esto es lo que necesita, que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, para que veamos que es como para caer de rodillas al suelo. Señor, no tengo esperanza. Señor, estoy perdido. Solo tú puedes. No hay otro camino. Solo tú puedes venir a salvarme de esta situación perdida en la que me encuentro. Queridos, que caigamos al suelo como rendidos y exclamando: miserable hombre de mí. Que reconozcamos: miserable hombre de mí, ¿quién me librará? ¿Quién será aquel que me podrá salvar de esta situación en la que me encuentro? ¿Quién me librará? Y qué bueno y cuán necesario es para un pecador llegar a este punto. ¿Quién me librará? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién me librará? Y Pablo, a quien viéndose así, quien viéndose bajo la ira de Dios por el pecado y clamando él mismo, todo un gran apóstol: miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Quién? Esto es la pregunta que él lanza, viéndose ya como él es, un gran siervo de Dios. ¿Quién me librará? Pablo da un alto, una respuesta muy dulce, una respuesta muy agradable, muy preciosa, muy consoladora, una respuesta para el alma afligida. Debe sonar en su corazón de aquel que se siente así, debe sonar como cánticos de gloria. Han venido a mis oídos, como si viera las puertas del cielo abiertas. Ahora veo, ahora comprendo, ahora entiendo. Señor, ¿qué puedo hacer? Haz de mí lo que quieras. Qué bienaventurado aquel que se siente así. Antes, en ciertas iglesias de tipo conservador, se predicaban sermones que solían durar hasta 3 horas. Yo recuerdo, hace ya unos años, estando en Holanda, cierta persona ya mayor, me decía: aquí en esta iglesia, una iglesia ya antigua, pero rebosando de gente, aquí en esta iglesia antes se predicaba por la mañana un sermón de 3 horas y por la tarde otro sermón de 3 horas, pero eso domingo tras domingo, y allí estaba la gente. Y yo me pregunté, ¿se traían la merienda o algo para estar todo ese tiempo ahí? Pero aquí el apóstol Pablo, para consolar al alma afligida por el pecado, porque todos somos pecadores, el apóstol usa solo 2 sencillas palabras. Unamos versículo 20 y versículo 21. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de... Atendamos bien. Ya que por las obras, lo que dice la ley, haz esto, haz lo otro, aquí y allá. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de él. Esto es para lo que sirve la ley. Por medio de la ley es el conocimiento. No me salva la ley, pero me hace ver lo que soy. Versículo 21. Pero ahora, añade el apóstol, pero ahora
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Qué dulce, qué precioso es esto. Ahora, qué situación ahora tan diferente. Ha venido la luz por el Espíritu de Dios y verse uno, por una parte, bajo el juicio de Dios, verse uno así, cuando realmente eso se da, porque no siempre en todo el mundo se da, pero cuando uno llega a verse, este soy yo, merecedor, estoy bajo el juicio de Dios. Pero ahora, esto es versículo 21, pero ahora, qué dulce tiene que ser esta expresión, pero ahora. Aquel que se ve desesperadamente perdido, no los que, yo no he roto un plato, no yo, oye yo de qué, no, los que se ven perdidos, pero ahora, qué dulce tiene que ser esto, queridos. Quiera Dios que todos nosotros lleguemos también a experimentar esta necesidad, esta cosa aquí, este dulce sabor de gloria celestial que encierran estas palabras. Por las obras de la ley, ningún ser humano será glorificado delante de él. Pero ahora, punto y aparte, por las obras de la ley, ningún ser será justificado por las obras de la ley. Ninguno, bueno, fuera. Pero ahora ha cambiado todo. Pero ahora, y qué dulce que son estas palabras. Aquel que se ve, Señor, yo quisiera ser mejor de lo que soy, pero no lo puedo ser. Qué dulces que son estas palabras. Pero ahora, solo puede apreciar su dulce contenido aquel que antes era ciego. Y por ser ciego, tropezaba con todo, cayéndose por aquí, cayéndose por allá, porque era ciego. Pero ahora, ya ha cambiado todo. Pero ahora, oh, qué bendición, ahora veo, como si dijera, ahora es cuando veo, o aquel que era sordo y no podía oír la dulzura de una buena música, o las palabras de aquel que le decía, te amo, no podía oír, no sabía lo que era eso, y no lo sentiría en su corazón. O aquel otro que era mudo y no podía expresar sus sentimientos, sus necesidades. Tengo hambre, o necesito esto, necesito aquello otro, que me ahogo buscar aquí. No podía expresar porque era mudo. Oh, qué triste era entonces. Eso era entonces. Pero ahora ha cambiado todo. Ahora. Oh, cómo ha cambiado todo. Como Pablo dice, escribiendo a los Corintios, capítulo 6 y versículos 6, versículos 10 y 11. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas a los Corintios escribiendo, estas cosas erais algunos de vosotros, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es lo que era, ahora todo ha cambiado, pero ahora ya es diferente todo. Pero ahora ya no estáis a los ojos de Dios como antes, en vuestras inmundicias. Ya ha cambiado todo. O también, como vemos en 1 Corintios 15, capítulo 16, o 13 al 16, porque si no hay resurrección de muertos, como algunos dicen, no, los muertos no, entonces, ¿qué esperanza tenemos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Oye, Jesucristo murió y dijo que iba a resucitar, se dijo que si no resucitó,
continúa diciendo, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Pero ahora, y esto vuelve otra vez aquí la misma enseñanza. Pero ahora, qué importantes son estas palabras. Pero atendamos también, no solo son de gran consuelo para el pecador convicto, convencido, el pecador convencido por sus pecados, también implica un autoexamen, un coger la lupa y reconocerse uno a sí mismo. Necesita una prueba para el creyente de profesión, solo creyente externa, profesión externa. El cristianismo moderno no se conoce aquello que el apóstol Pablo encarece a los que profesan ser cristianos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos si habéis, a no ser que no hayáis nacido de nuevo, a no ser que estéis igual que estabais antes. Por eso, examinaos a vosotros mismos, como diciéndonos, vamos a ver, ¿te has visto tú a ti mismo alguna vez bajo el juicio de Dios? Atiende, tú a ti mismo, ¿te has visto alguna vez condenado? Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Esto es la enseñanza. Tú a ti mismo te has visto convencido de que eres un gran pecador. ¿Te has parado a pensar en esto? Y si no, entonces, ¿qué? ¿Por qué das gracias? ¿De qué das gracias a Cristo? Por Él. Si no te has visto nunca un gran pecador. Queridos, tan grande pecador como que no mereces la salvación. Tal es el pecado. No lo mereces. ¿Te has visto alguna vez perdido como ovejas sin pastor en el monte que amenaza truenos, relámpagos, expuesta al hambre, a la devoración de los lobos que hay alrededor? Examínate a ti mismo. ¿Te has visto alguna vez así, como oveja perdida? Y viéndote ahora en ese estado de desesperación espiritual y como sintiéndote tú a ti mismo bajo la ira de Dios. Porque a esto es a lo que nos lleva el ministerio de la predicación, vernos bajo la ira de Dios, que no todos se ven. Las iglesias en general no todos se ven, algunos sí, otros no. Queridos, has podido saborear, has podido experimentar la dulzura de estas dos palabras. Si es verdad que esa era mi triste y desesperanzadora situación antes, yo merecía eso y merecía más de eso. Pero ahora, esta es la dulzura, expresión de estas dos palabras. Pero ahora, después de haber oído lo que es la naturaleza humana, pero ahora, bendito sea Dios. No se puede expresar con palabras, bendito sea Dios. Ahora todo ha cambiado en mí. Sí, es verdad, ahora en el creyente, en el Hijo de Dios, se ha operado una gran obra, no cualquier cosa, es una gran obra, algo indecible. El creyente es una nueva criatura, una nueva creación, ha sido creado de nuevo, porque antes era una vieja la que cayó en Adán, allá en el Edén.
Pero todavía, con todo y eso, todavía no ha alcanzado la plenitud de la perfección. Aunque ya es creyente, ya ha recibido el perdón de sus pecados, ya ha sido perdonado, ya tiene el Espíritu Santo, pero todavía no ha alcanzado la perfección. Todavía el creyente tiene una naturaleza expuesta a debilidades, expuesta, todavía será objeto de grandes tentaciones. Pero también es verdad que el creyente ha sido dotado con lo que se llama fe salvadora. Es una fe diferente a la fe común. Yo creo que en mi casa ahora pues está todo cerrado y allí no va a entrar nadie porque no es fácil. A no ser que vengan con herramientas apropiadas, pero yo creo que ahora en mi casa está todo cerrado. Esa es una fe que tengo, una fe mía, una esperanza en lo que suele ocurrir cada domingo. Lo que se llama fe salvadora, diferenciándose con esta expresión de la fe común. Común, lo que nos es necesaria para la convivencia como creyentes, como hijos de Dios. Es aquella fe que reza conforme a la fe, fijaos, como dice un texto, conforme a la fe de los escogidos, o sea, que los escogidos de Dios tienen una fe diferente, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Es una fe salvadora, una fe que salva. No una fe que yo creo en fulano, yo creo y por detrás me está criticando, me está haciendo lo que... No, es una fe equivocada, la fe especial. Y es esta fe salvadora que se nos menciona aquí en el versículo 22 de Romanos 3. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Esta es la fe especial de la que se nos dice que no todos tienen esta fe. Aunque profesen ser cristianos, no todos tienen esta fe. Dice Colosenses capítulo 3 y segunda Tesalonicenses 3:2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, que seamos librados. ¿Por qué? Aquí está la aclaración. Porque no es de todos la fe. La fe salvadora no la tienen todos. No es de todos la fe. Es solo, exclusivamente para los verdaderos creyentes. Y no es de todos. Porque solo les es dada a los que han de ser salvos, y no todos son salvos. ¿Lo vemos? Aunque muchos oyen, pero no todos son salvos. Y esta fe es para los que verdaderamente han de ser salvos. Por eso los creyentes en Éfeso se les dice a ellos, ya conocemos un texto, por gracia sois salvos, por gracia, es la gracia de Dios. Efesios 2:8, por gracia sois salvos. O sea que sois salvos, sí, pero por gracia, es una gracia de lo alto. Por gracia sois salvos. Y ahora añade, por medio de la fe. O sea, la fe es el medio de que vosotros ahora seáis salvos. Dios se ha fijado en vosotros, te ha llamado a ti con llamamiento santo. Además, te ha dotado para que tú creas esta verdad. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ahora así pues la fe es el medio que Dios utiliza. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Ahí vemos pues, querido, la fe especial, la fe salvadora. Es un don que viene de Dios. No es como yo vuelvo a repetir en mi casa, ahora yo creo, estoy confiado, tengo fe en que volveré a casa. Salvo excepción, me encuentro con las puertas cerradas. Y tengo fe en eso, si no, no estaría aquí, estaría preocupado, asustado. Ahí la fe es aquello de lo que se habla, y lo que se dice de la fe es que la fe ha sido el medio por el cual los efesios han sido salvos.
La fe ha sido el medio que Dios ha utilizado para que estas gentes que eran incrédulas, que no creían en nada, ahora sean salvos. Los ha dotado con esta fe salvadora, fe santa, fe que solamente la poseen los escogidos de Dios. La fe ha sido el medio utilizado por Dios para salvar a los creyentes de Éfeso y a los creyentes de la Iglesia Reformada Bautista aquí en Málaga. Dios, querida alma, deberíamos todos saltar de gozo, de bendición. Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué te has fijado en mí y otros mejores que yo andan por ahí perdidos? Y yo estoy aquí oyendo estas cosas. ¿Por qué, Señor? Así debería ser nuestra reacción. Lo que se entiende que sin esa fe especial, sin ella, no hubieran podido ser salvos. Ninguno podríamos estar, o estaríamos en otra iglesia, allí donde se predicaría otras cosas. Jesús es mi amigo, Jesús te ama, Jesús es... acéptalo, tú, da el primer paso, tú, y Él vendrá. Si tú lo aceptas, si tú lo... qué lástima. Bueno, me voy a callar. La fe salvadora es indispensable, queridos. La fe salvadora para ser salvo. Pero ahora añade, y esto es la fe de la que aquí se habla. Esto no es de vosotros. Añade, fe, y esto no es de vosotros. Esta fe no es de vosotros. Antes la teníais vosotros, una fe equivocada, engañada, creíais y no era así. Esa fe ahora no os la habéis creado vosotros. La fe que tenéis, esa es un don de Dios. No la habéis fabricado, no tenéis capacidad para ello. Es un don venido de Dios. La habéis recibido como gracia, como don de gracia por Dios, como regalo de Dios para que nadie se gloríe. Esto es la finalidad o razón, que nadie, yo estoy aquí porque mira, yo esto, porque yo lo otro, porque yo aquí, porque yo allá, y aquí me quieren mucho, porque yo aquí, porque yo allá. No, nada de esto, para que nadie se gloríe, que nadie se enaltezca. Tú, todo es un deber que tienes para con Dios. El madrugar y el venir aquí es un deber que tú tienes para... Y hay de ti si no haces esto. Después de tantas ricas bendiciones que has recibido. Ahí la fe no es como un muro protector, no es como un muro que se defiende y nos resguarda de todos los asaltos del enemigo. No. Pero ahora, más aún, esta fe, aunque es un don de Dios para el creyente, pero esta fe no es una fe ciega. Atiende, querida alma, la fe que Dios nos ha dado, la fe que es un don de Dios, no es una fe ciega, no está cimentada en la ignorancia. Naturalmente la fe salvadora está fundamentada en el conocimiento de la obra de Dios. Cómo Dios obra en quien quiere y eso es algo que tenemos que conocerlo nosotros. Ciertamente puede haber conocimiento sin fe, y lo hay. Hay gente, hasta teólogos, que saben hablar unas doctrinas tan profundas, pero no tienen fe. A pesar de que ellos hablan mucho y muy bien de estas cosas, pero ellos personalmente no han sido dotados con esta fe especial, fe salvadora. Y los hay. Hay gente que tiene un gran conocimiento de las cosas de Dios, pero no tienen esta fe. No la poseen y no saben ni lo que es. A lo mejor pueden dar una doctrina, pero a veces si no se experimentan las cosas es difícil saberlo dar. Ahora, lo que no puede haber es fe sin conocimiento. No puede haber conocimiento,
puede haber conocimiento sin fe, pero la fe sin conocimiento no puede. La fe salvadora necesariamente tiene que estar fundamentada, basada en algo sólido, algo que se sostenga. La fe salvadora tiene que estar apoyada en unos cimientos fuertes, algo que mantenga esa fe salvadora. Si no, ¿quién hace nada si realmente no está bien cimentada? Si no se nos puede decir, vale, tú tienes fe porque, por fe, pero ¿fe en qué? ¿Vale? Tú tienes fe, pero ¿fe en qué? Repito, la fe no es ciega. Tienes que darme una explicación. ¿Fe en qué? La fe salvadora necesita estar fundada en un conocimiento previo. Sí, no es a ciega, yo no creo a ciega, yo no vengo aquí todos los domingos ciega, mira, porque ahí es tan buena gente, tan amigable, me besuquean esto y lo otro. No, no es eso lo que me debe atraer. Y el conocimiento se basa en algo que tiene solidez, algo sólido, está cimentado en algo firme y que es a la vez ese conocimiento es lo que sostiene la fe. Ahí vemos pues, la fe está basada, está sostenida por algo, un conocimiento previo. Por eso el apóstol Pablo aquí nos quiere llevar a ese conocimiento en el que debe estar basada nuestra fe. Ahí, como cogiéndonos de la mano, Él nos quiere llevar. Y es porque cuanto más conocimiento haya, más firme, más robusta y más arraigada estará nuestra fe. Y cuanto menos conocimientos, a la primera de cambio, ya está, yo no aguanto, yo no puedo más. Pero si hay una fe viva, una fe dotada por el Espíritu Santo, ahí resiste, ahí aguanta todo lo que hay que aguantar. Para el apóstol, su interés es que no solo sepamos decir, antes yo era ciego y ahora veo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Yo antes era ciego y ahora veo. Eso es muy fácil decirlo. Eso lo puede decir cualquiera. Cualquier viandante puede decir, yo antes era ciego y ahora veo. Eso no es. ¿Y qué? Si alguien nos pregunta, ¿qué es lo que ahora ves? Vamos a ver. Antes era ciego, y ahora, pero bueno, explica, ¿qué es lo que tú ahora ves? Para que con esa firmeza estés hablando. ¿Qué ves? Queridos, que no solo sepamos decir, Jesús es mi amigo, Jesús me ama. Que no solamente sepamos decir que Jesús es mi Salvador. Necesitamos conocer la obra de Dios en nuestra propia salvación. Necesitamos experimentarla, conocerla. Y aunque esto es profunda doctrina, pero esto no es solo doctrina para los teólogos. Esto es doctrina para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos esforzarnos. Debemos crearnos callos, durezas en los codos, clavados en la mesa, estudiando la palabra de Dios. Porque es así. Pensemos quiénes eran los creyentes de Roma. Paraos y pensar aquellas gentes de allá que creyeron, aquellos creyentes que creyeron. Muchos de ellos eran analfabetos. Los creyentes de Roma, cuando leemos la epístola a los romanos, vemos que muchos de ellos eran analfabetos, esclavos. Por eso, puesto que eran como los corintios, ¿qué dice Pablo de los corintios? No sois muchos sabios. Vosotros, creyentes de Corintio, no sois muchos sabios. Y que lo necio del mundo escogió Dios. Pero, cuidado,
no deben continuar siendo siempre necios, no deben continuar siempre siendo ignorantes, no, ni necios, y eso no honra el Evangelio. Uno que no conoce nada de la palabra de Dios, que no sabe dar explicación, eso no honra el Evangelio. Con los primeros discípulos, aunque los judíos los conocían por hombres sin letras. Así, eso. Simón, el pescador, ese no sabe nada más que aquí, nada más que allá, rudo, ya lo conocemos. A Simón. No sabe nada. Y hombres del vulgo, sin letras, pero los discípulos no quedaron siempre en la ignorancia. Recordemos qué discursos, diríamos nosotros, qué discursazos dieron los dos primeros capítulos de los Hechos, 2 y 3. Qué discurso, este analfabeto, este rudo pescador, este que negó con juramento que no conocía al Señor, qué discurso, leed los primeros capítulos de Hechos, el 2 o el 3. Qué valor, con qué sabiduría el Señor lo dotó. Que se convirtieron 3.000 personas. Queridos, no cualquier ignorante hace que 3.000 personas se conviertan. Así pues vemos qué predicación tal era que los judíos quedaron maravillados. Que hombres sin letras, hombres del vulgo, fíjate lo que hacen. Pudieran hablar como aquella soltura, con aquella maestría que hablaban todo. Esto es mejor si tuviésemos tiempo en casa leerlo con detenimiento. Con qué soltura y hablaba este hombre analfabeto, pescador, blasfemo a veces y renegar inclusive. ¿Cómo? Y así el Evangelio era honrado con estas ignorantes, pero por la gracia de Dios dotados con esta sabiduría. Y así el apóstol ahora aquí nos imparte profunda doctrina, para que nosotros también la conozcamos, sepamos, para que nosotros hagamos trabajar nuestro entendimiento y que entendamos cómo comprendemos nosotros las cosas y por qué estamos dispuestos a hacer lo que sea. La obra de Dios en nuestra salvación. ¡Qué obra tan grande! Bien, pues yéndonos al grano y dejándolo un poco más así, en suspenso, lo primero que Pablo dice es que Dios ha provisto una justicia aquí. Dios ha provisto una justicia y esa justicia ahora nos la ha revelado. Versículo 21, aquí en nuestro pasaje de Romanos 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, ya que, con todo que la ley esto, que si la ley lo otro, pero ahora, aparte, deja la ley aparte, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. La ley ha sido revelada, ahora se ha manifestado, aunque es ahora cuando se ha manifestado, pero no es algo nuevo. Esta gracia no es algo nuevo que Dios ahora se inventa o se idea o la saca a relucir, no. Es una justicia que ya estaba antes, allá en la eternidad, antes de los tiempos. Dios ya lo tenía todo planeado, cuando no había nada ni nadie todavía. Él ya en su almacén, Él ya había puesto esta justicia. Y ya estaba planeada allá en la eternidad pasada. Guarda, hasta ahora, que ahora la ha manifestado. Más aún, esa justicia que Dios ha provisto viene a ser para nosotros. Esto es lo grande, querida alma.
¿Por qué estamos aquí sentados? ¿Por qué esta delicadeza, este temor, esta cosa de coger hermano, la Biblia no se pisotea por el suelo, la Biblia tiene que estar muy por encima? ¡Qué bueno es este detalle, querida hermana! Gracias por ello. Por segunda vez he sido reprendido en esto, espero que no venga una tercera vez. ¡Qué bueno es que tengamos las cosas de Dios por encima de todo! Ahora viene a ser para nosotros, querida alma, para ti y para mí. Pero entendamos esto bien. Pero no como resultado de algo que nosotros hayamos hecho. No como prevista la fe prevista o las obras previstas, consideremos bien cómo comienza todo el tema. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia. Dejemos la ley aparte. Ahora lo que se ha manifestado es la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Esto es lo grande. Tengamos presente que esto enlaza con lo anteriormente dicho en el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando dice las obras de la ley, se refiere a las obras que manda la ley. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Venga, espabilate. Venga, hombre, es que nada, tú tienes que hacer esto. Venga, es la ley de Dios. Venga, hazlo. El problema es que nadie puede. Nadie puede. El hombre está incapacitado. El hombre es impotente para guardar la ley de Dios. No puede, no hay poder en él. ¿Qué pasa entonces? Si nadie puede guardar las obras que manda la ley, salvo Gálatas 3:13, maldito todo aquel que no perseverare en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Maldito todo aquel que no perseverase. Entonces, lo que confirma esto es lo que ya hemos considerado. El hombre se encuentra miserablemente perdido. Se encuentra maldito, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto es la situación del hombre perdido. Esta es su situación del hombre. Aquel que por la luz del Espíritu Santo entienda esto, que tenga esta gracia divina, sabrá también explicarnos lo que es vivir en la desesperación. Aquel que dé explicación de esta bendición tan grande, a la vez nos dirá desesperadamente lo que es estar sin la gracia de Dios. Y a su vez, el tal podrá decirnos también, cuán dulces son estas palabras que menciona aquí, pero ahora, esto era antes, yo me esforzaba, yo cumplía y soy cada día peor, pero ahora, así comienza el versículo 21, pero ahora, algo grande que ha acontecido, ahora, algo grande, ahora, y es que se ha manifestado la justicia de Dios. Esto es lo que dice, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pero entendamos bien, recalquemos, se ha manifestado la justicia de Dios para nosotros, para los creyentes. Pero cuidado, no como resultado de algo que nosotros hayamos hecho o que estemos dispuestos a hacer, y por eso Dios esté contento por ello, Dios está contento con nosotros, y por eso Él nos justifica. No, y 1000 veces no. No es así eso, católico romano o testigo de Jehová o quien quiera que sea, no es así. Estáis muy equivocados, le quitáis a Él su gracia, lo quitáis a Él del trono y os subís vosotros.
como hemos dicho, por la fe en Jesucristo. Por eso se nos afirma algo más. Esta justicia es para todos los que creen en Él. No solo para los judíos, es para todos los que creen en Él, los que tienen esta fe salvadora en Él. Y es para todos porque Dios, en su plan de la salvación del hombre, no distingue. Él no distingue, no hace diferencia entre judío y gentil. Tú eres judío, tú eres gentil. Todos son hijos de un mismo Padre. Todos arrastráis el mismo pecado de Adán. Porque todos igualmente, tanto judíos como gentiles, todos pecaron. Eso es lo que dice. En Adán todos pecaron. Todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Todos, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No, nadie. Todos están fuera aparte. Por causa del pecado, todos están apartados, todos están fuera de la gloria de Dios. Nadie se merece el favor de Dios. Ninguno. No hay uno que se lo merezca. Así pues, en este estado de pecado en el que todos nos encontramos. Aquí, ahora, querida alma, ahora entra Dios en acción. Aquí viene Dios por su Espíritu para salvar a pecadores. ¿Tú te crees gente buena? ¿Tú te crees muy bueno? Aquí, que haces esto, que aquí, que das limosna. ¿Tú te crees? Dice que Él vino a salvar a pecadores. A pecadores. Este plan de la salvación es lo que Pablo nos quiere enseñar para que aprendamos, conozcamos. ¡Qué salvación tan grande y tan gloriosa la que nos ha tocado! Esto es lo que el apóstol quiere hacernos ver, abrir nuestros ojos. ¡Qué salvación tan gloriosa nos ha tocado! Pero primero tenemos que entender bien por las obras de la ley. Dice, ningún ser humano, nadie será justificado delante. Por las obras de nadie. Lo que demuestra que tiene que haber una intervención celestial. Nadie. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante. Pero ahora, estas dulces palabras, pero ahora, esto es lo grande, querida alma. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ver y entender esto es lo más importante en el plan de la salvación de Dios. En este mundo es esto lo más grande, y así como las penalidades, los sufrimientos, las enfermedades, las luchas, las peleas de unos contra otros, todo ello es manifestación de la ira de Dios. Ahí tenemos Dios manifestando su ira contra el pecado. Esto es lo que tenéis, esto es lo que merecéis. El Evangelio, por su parte, es la manifestación de la justicia de Dios. La justicia de Dios se manifiesta en el Evangelio. Veámoslo, como dice también Romanos 1:17. Aquí estos dos versículos, qué preciosos que son. Aquí comencé yo, como digo, hace ya unos 40 años, a comenzar esta epístola allá en Mataró. ¡Qué enseñanza! Bueno, pero vamos, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En el Evangelio, en la predicación, en la enseñanza del Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio la justicia de Dios revela. El Evangelio es la exposición de cómo Dios ha diseñado su plan de salvación de hombres caídos en pecado. Esto es el Evangelio, Él diseñó como
El pecado es rebelión contra Dios. Pecado es no querer sujetarse a los mandamientos de Dios. En Adán, allí en el Edén, le quisimos nosotros plantar cara a Dios. Allí nos pusimos nosotros. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Qué quieres tú? Allí nos levantamos en armas contra Dios. Todos en Adán. Todos estábamos allí. En Adán nos rebelamos contra Dios allí. No queremos obedecerte. En pocas palabras, esto decíamos. De Adán, Dios nos apartamos en Adán y de espaldas a Dios hemos viviendo desde entonces. Todavía desde entonces, la esencia del pecado es que el pecado nos hace ser enemigos de Dios. Eso es lo que nos hace. ¿Por qué yo no soy lo que debiera? O a veces quisiera ser y no lo sé. ¿Por qué? Porque estoy pecador, porque el pecado está en mí. Aunque he recibido la promesa, pero no soy perfecto, como hemos visto. Primero a los Corintios 13:5, leerlo en casa muchas veces. Leerlo. Primero a Corintios 13:5. El pecado está todavía. La ira de Dios está sobre nosotros. Y si no lo entendemos así, nuestro concepto del Señor Jesús será algo equivocado, como vemos en muchos. Sí, ensalzaremos a Jesús como muchos lo hacen, pero como lo ensalzan, como ensalzan a Buda, como ensalzan a Mahoma, para muchos Jesús viene a ser como un ídolo. Para muchos cristianos, no mahometanos, no budistas, para muchos cristianos Jesús es como un ídolo. Jesús es un ídolo. De ahí la importancia de que tengamos ideas claras. Cuánta ignorancia, qué mal concepto se tiene sobre el Señor Jesús. Se oyen frases de cristianos que rayan en la superstición. Mi mujer se recordará todavía, quizás, conocíamos cierta joven, cierta persona, ahora dejemos si era joven o no, ya no, hace muchos años de esto, que burlescamente decía: estoy enamorada de Jesús. ¿Pero qué lenguaje es ese? Estoy enamorada de Jesús. Cuando voy en coche, otro creyente. Cuando voy en coche muy rápido, conduzco mucha velocidad. Cuando voy en coche, el asiento del lado está libre. No hay nadie. Jesús Él abre la puerta y se va. Cuando yo corro mucho con el coche, Jesús abre la puerta, Él se va. Y cuando rebajo, entonces Él viene y se sienta a mi lado. Pero qué forma tan burlesca es esta de hablar la obra de Dios. Queridos hermanos, por eso tenemos que prestar mucha atención a lo que oímos por ahí. No se nos pegue costumbres ateas, costumbres que son contrarias a las cosas de Dios. Queridos, vamos a dejarlo aquí y que el Señor esté con nosotros, asistiéndonos y que nos vaya aumentando en nosotros el deseo, en primer lugar, el deseo de conocerle a Él y vivir para Él, para su gloria, que para eso Él nos ha llamado, para ser para su gloria. Vamos a orar. Sí, Padre, que estás en los cielos, ante todo quisiéramos pedirte perdón por cuántas veces no buscamos tu gloria, sino nuestra propia gloria, el agradarnos a nosotros mismos. Por ello tenemos que pedirte que nos perdones una vez más, que tú tengas compasión de nosotros, porque aunque nos has prometido la vida eterna, pero todavía la vieja naturaleza resplandece en nosotros y no va de acuerdo como tú quieres que vaya.
Por ello confiamos y deseamos que tú sigas obrando en nuestras vidas y nos perfecciones, oh Señor, que tú utilices tus palabras, las predicaciones que oímos, que las uses para que vengan a nuestro corazón y te honremos a ti, te glorifiquemos, no solo en la iglesia, juntos todos, qué bonito es, también cuando estemos por la calle, también cuando estemos con otros que no te quieren, que no te aman, que no te quieren conocer. Señor, danos que también seamos honor de gloria para tu nombre. Cuídanos en este día y prepara también la predicación para esta tarde, que podamos seguir recibiendo de ti las enseñanzas que tanto necesitamos. Por tu Hijo nuestro Señor te lo pedimos. Amén, Padre. Amén.